En este video introducimos el axioma de comprensión de la teoría de conjuntos. Sin más rodeos, empezamos enunciando dicho axioma. El axioma de comprensión básicamente nos dice que para toda fórmula phi existe una clase A tal que para todo x pertenece a A si x satisface phi. Tal clase A la denotamos como sigue. Y leemos A es igual a la clase de los x tales que x satisface phi. Hagamos una observación importante. La clase A es única por el axioma de extensión. Esto significa que x pertenece a A si y solo si x satisface phi. O sea que phi caracteriza completamente a A. A partir del esquema de comprensión, definimos las siguientes clases: la unión de A y B, la intersección de A y B, la diferencia entre A y B, y finalmente el complemento de A. Además, hacemos mención a dos clases especiales, que son la clase universal y la clase vacía. La clase vacía es la clase de los x tales que x es distinto de x, y la clase universal es la clase de los x tales que x es igual a x. La clase vacía no tiene elementos y la clase universal contiene a todas las clases. Pero probablemente surge la pregunta: ¿por qué el axioma de comprensión ingenuo? Pues veamos la siguiente clase. R es la clase de los x tales que x no pertenece a x. R contiene exactamente las clases que no se pertenecen a sí mismas. Y nos preguntamos, ¿R pertenece a R o R no pertenece a R? Analicemos ambos casos. Si R pertenece a R, entonces por la definición de R, R no pertenece a R. Y llegamos a una contradicción. Si R no pertenece a R, entonces R cumple la propiedad que define a R y por tanto R pertenece a R. Y llegamos a otra contradicción. En conclusión, R pertenece a R si y solo si R no pertenece a R, que tenemos una contradicción. La clase R es conocida como la clase de Russell y la paradoja es conocida como la paradoja de Russell. Y por esta paradoja es necesario restringir nuestro axioma de comprensión. Para ello, definimos la noción de conjunto. Un conjunto es una clase que cumple una condición, y es que exista otra clase a la que pertenezca. Diremos que una clase A es un conjunto si pertenece a alguna clase. Es decir, que A es un conjunto si y solo si existe una clase B tal que A pertenece a B. Una clase que no es un conjunto se llama clase propia. Y ahora podemos adoptar un axioma de comprensión restringido, que básicamente nos dice que si phi es una fórmula normal, existe una clase A tal que para todo x, x pertenece a A, si y solo si x es un conjunto y x satisface phi. Con fórmula normal nos referimos a que, dentro de la fórmula, solamente cuantificamos sobre conjuntos. Lo que nos dice esta versión del axioma de comprensión es que solo los conjuntos pueden ser elementos de clases. Habiendo hecho esta modificación a nuestro axioma, nos evitamos la paradoja de Russell y simplemente demostramos que la clase de Russell es propia.
La clase vacía sigue sin contener elementos y la clase universal ahora solamente contiene conjuntos. Para toda clase A, la clase vacía está contenida en A y A está contenida en la clase universal. Con respecto a la clase vacía, por conveniencia, también admitimos el axioma de que la clase vacía es un conjunto, es decir, que existe una clase a la que el vacío pertenece. Este axioma no será de mucha relevancia ahora mismo, pero lo dejamos aquí enunciado. Las definiciones de las clases dadas, la unión, la intersección, la diferencia y el complemento se mantienen, pero ahora solamente contienen conjuntos. A continuación, muestro en pantalla algunas identidades que obtenemos directamente de las definiciones. Y para terminar, definimos las grandes uniones e intersecciones que usaremos en futuros videos. Hasta aquí este video. En el siguiente introduciremos el concepto de función.